El Gobierno de Canarias va a pedir a la Unión Europea que permita limitar la compra de viviendas a extranjeros en las islas. En el Pleno del Parlamento, celebrado hoy, ha propuesto medidas como exigir un tiempo de residencia, tener una autorización previa o establecer medidas fiscales. Buenas noches. Y en Madrid, el Congreso de los Diputados ha tumbado la ley del PSOE para abolir la prostitución, una norma, Javier Espinar, que ha causado división entre los socios de gobierno. Sí, Pilar, derrota parlamentaria de los socialistas porque ni Sumar, ni sus socios habituales, ni la oposición han respaldado esta norma. Tampoco lo ha hecho el Partido Popular, que en la anterior legislatura votó sí a un texto similar, pero en esta dice que pese a compartir los principios, no va a salvar a Pedro Sánchez. El gobierno español ha decidido retirar definitivamente a su embajada en Buenos Aires tras los nuevos insultos del presidente argentino. Milei se niega a rectificar y se reafirma en su ataque al presidente Sánchez y a su esposa. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado hoy que luchará por tener el control sobre la explotación de tierras raras en Fuerteventura. Tras meses de debate en contra de estas posibles exploraciones mineras en la isla Majorera, ahora el gobierno autonómico establece que quiere que sean las administraciones canarias las únicas responsables. Poco a poco se vuelve la normalidad en Puerto Nao. A partir del 3 de junio, el control de acceso va a desaparecer de este lugar. Tan solo estará operativo en la zona norte de la avenida, donde los gases son más notables y donde todavía 3 años después de la erupción no pueden volver a sus casas. En el Hierro, la central hidroeólica acaba de lograr un hito histórico. Alcanza las 10.000 horas suministrando al 100% de la isla únicamente energías renovables. Fallece un joven mientras practicaba buceo en Lanzarote. Fue trasladado a tierra en parada cardiorrespiratoria. A pesar de las maniobras de reanimación, nada se pudo hacer por salvar su vida. Aumenta la ciberdelincuencia y en Canarias por encima de la media nacional. Si en España este tipo de delitos ha crecido un 13,5% en el primer trimestre del año con respecto al año anterior, en Canarias el aumento ha sido del 20%. Y atención a una nueva estafa telefónica. Llaman haciéndose pasar por nuestro banco, nos piden datos personales y el fin es vaciar nuestra cuenta. Se llama spoofing. Lo primero que debemos hacer es contrastar la información antes de ofrecer nuestros datos. Hay que tener en cuenta que nuestro banco nunca nos va a pedir las claves mediante teléfono o SMS. Ha comenzado Gastro Canarias con más de 200 puestos de exposición y venta en el recinto ferial de la capital tinerfeña. Una novena edición donde la isla de La Graciosa es la invitada. Un lugar idóneo para conocer lo mejor de la gastronomía canaria, los productos locales y los profesionales del sector. Bueno, y en cuanto al tiempo, parece que lo más destacable de cara a mañana, Edgar Cedrés, va a ser el viento. Así es, Pilar, buenas noches. De hecho, ya en las últimas horas hemos tenido también rachas, por ejemplo, en la aldea, en la isla de Gran Canaria, superando los 70 kilómetros por hora. Viento alisio, que además nos va a acompañar durante varias jornadas. Vamos a ver la animación de rachas porque será, como es habitual, especialmente intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas, también en alta mar entre las islas y afectando también a zonas de interior y mitad sur de Lanzarote y de Fuerteventura. Sobre todo, el más intenso mañana por la tarde en el entorno del área metropolitana de Tenerife o por el oeste de la isla de Gran Canaria. Y con esta situación no nos vamos a librar de las nubes, nubosidad de tipo bajo que va a seguir acumulada en la cara norte de las islas más montañosas, también en el norte de Lanzarote y de Fuerteventura, y no es descartable que al igual que hoy esas nubes en zonas de medianías nos dejen algunas gotas, pero como siempre todos los detalles luego en el espacio del tiempo. Tras Baleares, Canarias es la comunidad autónoma donde más vivienda compran extranjeros, 1 de cada 3 de las vendidas en la provincia occidental durante la última década. Esto dificulta aún más el acceso al mercado inmobiliario para la población residente. El Gobierno ha explicado en el Parlamento cómo piensa pedir a la Unión Europea que limite la compra de casas por parte de extranjeros no residentes en Canarias. Cada vez resulta más evidente que el mercado inmobiliario de Canarias ya no está dirigido a los canarios. Estamos orillando a los canarios de nuestro propio mercado inmobiliario. Los que vienen de fuera normalmente tienen un mayor poder adquisitivo y pueden optar a un tipo de vivienda más cara. El Gobierno de Canarias ha solicitado ya un informe sobre la viabilidad de una reforma legislativa que permita establecer mecanismos para limitar esta compra de viviendas por parte de capital
extranjeros. Por 3 vías que hemos estudiado. La primera, la exigencia de un tiempo mínimo de estancia en el país para poder adquirir la vivienda. La segunda, una autorización previa para a la hora de poder adquirir la vivienda. O la tercera, a través de medidas fiscales. Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera destacan en cambio la falta de planificación. Esta emergencia se debe, por un lado, al aumento durante años de la población y al mismo tiempo una escasa o mala planificación. La incapacidad de construir las viviendas necesarias para atender las más de 25.000 solicitudes existentes. La oposición cuestiona la iniciativa. Ustedes que nos tildan a nosotros de xenófobos por pretender que se protejan nuestras fronteras, están ustedes ahora planteando límites a la entrada de personas que llegan legalmente a nuestra tierra. Nosotros no miramos la raza ni el color de la piel de la gente para ponerle fronteras. Ustedes piensan que los que son ricos, blancos y con la cuenta boyante caben todos. ¿Esto cómo se casa con los 700.000 euros de dinero público que se van a gastar de dinero, por cierto, europeo, para atraer a nómadas digitales? Muchas de las viviendas adquiridas por extranjeros en Canarias se destinan ahora a alquiler vacacional. El Gobierno ha respondido ya al 35% de las más de 3.000 alegaciones presentadas al anteproyecto de ley para regular este tipo de alquiler en las islas. En el Pleno también se ha hablado de la propuesta del Gobierno canario de bonificar la seguridad social a empresas que paguen por encima del convenio para así intentar subir los salarios. El presidente plantea que la medida se aplique únicamente en las empresas con menos de 50 trabajadores. Aún así, no ha sido igualmente acogida por patronal y sindicatos. La medida está recogida en la agenda canaria y el presidente se la volvió a plantear la semana pasada a los empresarios, pero ahora ha dado más detalles tras una crítica de Nueva Canarias. ¿Por qué de traer recursos para bonificar unos costes sociales a quien han ganado más que nunca antes en la historia, miles de millones de euros de beneficios en el último año? Son pequeños autónomos, son personas que tienen 1, 2, 3 trabajadores. Y nosotros estamos pensando en ello, en esa mayoría social. Aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores no se pueden acoger esa bonificación y ya está resuelto el problema. Los empresarios aplauden la propuesta, aseguran que las cotizaciones tienden a castigar las mejoras salariales. Es una carga y es una remora para poder contratar, ¿no? La reducción que se produzca en esas cotizaciones sociales es muy favorable al impacto sobre el empleo, con lo cual no podemos verlo sino bien. Los sindicatos, sin embargo, la rechazan y piden que se convoque el Consejo Asesor del presidente. No estamos de acuerdo en que se desinfle o se vacíe la caja de la Seguridad Social, como se pretende con esa rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social. Lo que no podemos permitir es que se establezcan criterios donde los agentes sociales y económicos no tengamos nada que decir, donde la negociación colectiva pues pierda valor y donde el diálogo social pues carezca de fundamento. El Ejecutivo asegura que el objetivo es incentivar la subida salarial. El presidente de Canarias ha anunciado que luchará porque el Gobierno canario tenga el control sobre las explotaciones de tierras raras en Fuerteventura. Tras meses de debate en contra de esas posibles exploraciones mineras, la empresa Satocan decidía retirar su solicitud de investigación. Ahora se reabre la puerta, aunque con el matiz de que sean las administraciones canarias las únicas responsables. Cristina González. Este es uno de los puntos más vulnerables ante la exploración de minerales en la isla Majorera. Ajuy concentra posiblemente la mayor cantidad de metros cuadrados de carbonita. También el municipio de La Oliva, a una distancia que se prolonga desde el Barranco de los Encantados hasta la falda de la montaña de Tindaya. Esa nueva situación lleva confusión entre los afectados. La plataforma Fuerteventura no quiere tierras raras ha presentado hasta 10.500 alegaciones ante el Cabildo de Fuerteventura y se han llevado a cabo cadenas humanas en diferentes puntos de la isla en contra de las posibles prospecciones. No hay más debate. O sea, el pueblo ha hablado, las instituciones han hablado. ¿Para quién gobierna el gobierno de Canarias? ¿Para quién? ¿Para una sola empresa o para todos los ciudadanos que han hablado a través de sus instituciones? No es solo una plataforma. En Madrid, el Congreso de los Diputados ha debatido esta tarde la ley del PSOE para abolir la prostitución. Una norma, Javier Espinar, que sabemos ha dividido al Gobierno y a sus socios.
Sí, Pilar, y todo esto ha conllevado en una derrota parlamentaria del Partido Socialista porque ni Sumar, ni sus socios habituales, ni la oposición han respaldado esta norma. De hecho, los socialistas han contado solo con el apoyo del BNG y de Coalición Canaria. En un tenso debate, los socios han acusado al Partido Socialista de no querer negociar con ellos y dicen que esta norma no une al feminismo, sino que lo divide, y además otros han apostado no por la abolición, sino por la regulación. El Partido Popular, que en la anterior legislatura sí votó sí a un texto bastante similar, en esta dice que vota no por principio, sino dice para no salvar a Sánchez. De hecho, le ha propuesto retirar este texto, apostar por otro en una comisión, pero el Partido Socialista no ha querido, se ha negado y ha sufrido hoy una nueva derrota parlamentaria. Les tiendo la mano y lo hago de corazón, agradecida por el apoyo que prestaron a esta iniciativa en el pasado. Les ruego, por favor, que no lleguen ustedes tarde a este enorme avance social. Retiren esta proposición de ley y a partir de ahí negociemos una ley integral contra la trata de las personas con fines de explotación sexual. Este proyecto de ley no es suficiente para nosotros. No es suficiente porque no castiga contundentemente a los proxenetas que abusan de las personas vulnerables y sin libertad para elegir su forma de sobrevivir. Las mujeres no necesitamos que nos tutelen, que nos infantilicen y que nos paternalicen. Que las mujeres que ejercen el trabajo sexual tienen derecho a decidir sobre su vida. Su propuesta va a generar más titulares que cambios concretos en la vida de las mujeres que están en contextos de prostitución. Acabar con una explotación que en el siglo XXI no debería ser objeto ya de debate. Para la plataforma abolicionista, la proposición de ley presentada por el PSOE no es suficiente. Lo que el movimiento feminista está pidiendo es una ley integral. Hay que incorporar medidas de prevención, de los reclutamientos, alternativas para las mujeres que ya están en el sistema. O sea, no es solamente esa modificación. Ahora bien, con todo lo que nos está costando a las mujeres conseguir determinados derechos, 300 años o más, yo creo que es un inicio. Unas 35.000 personas serían víctimas de la prostitución en nuestro país, según un estudio de la asociación Ingénero. La mayor parte de las personas que están en esta industria son mujeres y niñas, por tanto una minoría son hombres. Incluso esa minoría de hombres que están en prostitución, los demandantes son hombres. Es decir, que yo creo que hay que ponerle el cascabel al gato y hablar de una industria que capta fundamentalmente mujeres. Y añade la socióloga, las cifras no son totales porque, entre otras cosas, existen plataformas en Internet que blanquean la prostitución. Una incapacidad permanente no supone que alguien no vuelva a trabajar. El próximo Consejo de Ministros abordará la eliminación del despido automático por incapacidad permanente o gran invalidez. De esta forma, los trabajadores podrían continuar en el mundo laboral, aunque sea necesario adaptar su puesto. El Gobierno de España elimina el despido automático por incapacidad permanente. Corregir la discriminación y evitar que la definición de persona con discapacidad en el mundo del empleo lleve consigo la extinción automática de la relación laboral. Esto significa que las personas con discapacidad puedan acceder a un puesto de trabajo en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Le permita que no automáticamente se extinga por su discapacidad su contrato laboral, sino que además, si la persona lo desea, puede continuar con los ajustes razonables. Si el trabajador llega a tener una discapacidad durante su trabajo, la empresa no podrá decidir unilateralmente sobre la continuidad. Se podrá solicitar una adaptación al puesto de trabajo o un cambio a otro puesto acorde al perfil profesional. Este cambio en la normativa implica que las personas con diversidad funcional no vean mermados sus ingresos. Ya que estamos así y el trabajar nos motiva, por lo menos, dice, bueno, pues llevo un dinero a final de mes a casa para ayudar a todos los gastos. Simplemente por tener una discapacidad sobrevenida, que puede ser por adquirir una enfermedad, un accidente laboral, pues prácticamente se anulaba tu contrato y no daba opciones a que la persona pueda seguir trabajando, desempeñando una actividad laboral. Ahora, con esta medida, el trabajador con una discapacidad adquirida puede decidir sobre su futuro. Se amplifica la crisis diplomática entre España y Argentina. El gobierno español retira por primera vez en la historia a su embajadora en Buenos Aires, mientras el Ejecutivo argentino insiste en que no hay un conflicto diplomático. Lejos de calmar las aguas del océano que nos separa, la crisis diplomática entre España y Argentina sube un escalón más. Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. Argentina
continuará sin embajadora. Por primera vez en la historia, España ha retirado a su embajadora en Buenos Aires después de que el presidente argentino, lejos de disculparse, asegure que él es el agredido. Que tildaron de delirante, de loco, de venta de órganos, de venta de niños, o sea, todas esas cosas que sabíamos que era mentira. Milei califica esta retirada como un disparate y acusa a Sánchez de cobarde. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Estas palabras han provocado la indignación de la portavoz del gobierno. Que las mujeres tengamos voz y autonomía no es cobardía, es igualdad. Responde el gobierno español, también el Ejecutivo comunitario. Les ataques personnels a los miembros de familia de los políticos ne son pas aceptables. Bruselas rechaza los ataques personales de Milei, mientras Buenos Aires insiste, no hay un conflicto diplomático. Es un tema estrictamente personal. Nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador de España. El gobierno argentino afirma que este episodio no cambia las relaciones a ambos lados del charco. El Cabildo de La Palma reduce la zona de exclusión en Puerto Nao. El plan de emergencia de la isla, el PEIMPAL, ha dado luz verde a nuevas medidas que permitan recuperar la normalidad de la mayor parte de este barrio costero, casi 3 años después de la erupción volcánica. Esta imagen tiene una fecha final y será el próximo 3 de junio. Ese día esta caseta se trasladará al límite de la denominada zona negra y será allí donde único se requerirá de un código QR para acceder. Vamos a seguir manteniendo ese control para las viviendas que no estén autorizadas y para la zona negra. Es decir, para el resto de las viviendas, a partir del 3 de junio, las que están autorizadas no necesitan ningún sistema de control y tampoco el acceso a la playa. Mientras el Cabildo colabora con los ayuntamientos para tratar de reubicar a familias con niños que están residiendo en zona de exclusión, en respuesta a la petición realizada por la Fiscalía de Menores. Me consta que el Ayuntamiento de Los Llanos, a la única familia que vivía allí con menores, ya se le ha conseguido una vivienda, una solución habitacional, y también que el Ayuntamiento de Tazacorte está trabajando en ello, ¿no? Lógicamente los niños no pueden estar allí no podría haber nadie, sabemos lo que está pasando y bueno, pues a mí me preocupa lógicamente la salud de las personas. El PEIMPAL ha reajustado también las zonas de exclusión en distintos puntos de Las Manchas y Las Norias, permitiendo adaptar esos espacios a los decretos de reconstrucción del Gobierno de Canarias. Para hacer frente a la crisis hídrica, Canarias va a destinar 20 millones de euros para la puesta en marcha de obras hidráulicas prioritarias. A día de hoy, el suministro de agua de riego en verano está garantizado, pero la capacidad de presas y balsas en el archipiélago sigue estando por debajo de los niveles deseados. Las 8 grandes presas de Gran Canaria están al 12% de su capacidad. El suministro de riego, dicen los expertos, está garantizado para este verano. Muchas zonas que se solían abastecer normalmente con agua procedente de las presas están también teniendo garantizados sus abastecimientos de agua con recursos no convencionales, sobre todo con las aguas regeneradas. Pero la situación sigue siendo crítica. En las presas de la isla no entra agua en abundancia desde la tormenta de Filomena a principios de 2021. Las lluvias que han caído han sido pocas y no han permitido que entre agua en las presas. En Tenerife la capacidad media de los embalses está en un 40%. Si nos fijamos en este, ubicado en Los Ralejos, se encuentra rondando el 25%. La situación, apuntan los profesionales, es delicada. Ya en muchas comarcas hemos empezado a modular la demanda, o sea, no damos agua a demanda, sino que hemos establecido ciertos turnos de riego. Con las actuaciones de cara a verano y con la declaración de la emergencia hídrica se tratará de conseguir una mayor seguridad hídrica de aquí en adelante. Algunas desaladoras se ampliarán, pues posiblemente termine la ampliación en el mes de junio, julio. Mientras la mirada del sector agrario sigue apuntando al cielo. Con el paso del tiempo y ante la falta de lluvia, las presas ven como su volumen va disminuyendo sin llegar a registrar datos positivos. En el Hierro, Grona del Viento está de celebración. La central hidráulica logra que durante 10.000 horas la isla sea el único sitio habitado del planeta que se autoabastezca solo de la energía del sol y del viento. Eduardo Pulido. En junio de 2014 la central hidráulica se puso en funcionamiento. Casi 10 años más tarde logra un récord, alcanzar las 10.000 horas suministrando a todo el Hierro únicamente energías limpias. Esto es lo mismo que decir que la isla durante la última década ha podido autoabastecerse al 100% de renovables durante más de un año completo, concretamente 416 días. Este logro de Grona del Viento se alcanza tras un 2023 que no fue del todo bien debido a la ausencia del viento.
Una cantidad de horas muy considerable e importante, y lo que demuestra que es posible el autoabastecimiento en territorios aislados con energías renovables, un paso más en el objetivo del 100% energía renovable que siempre busca Corona. El próximo 9 de junio se celebran las elecciones europeas y esta misma semana, el día 24, comienza la campaña electoral. Para combatir la abstención entre los más jóvenes y acercarles la política europea, se ha creado una aplicación. Incluye más de 300 partidos de toda Europa y está disponible en 27 países. ¿Se debería añadir el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? Sí. Contestando a preguntas de sí o no con un procedimiento parecido al Tinder, el usuario hace match con los partidos que la aplicación le estima afines. La población joven es la más abstencionista. Nada sobre las elecciones, es la primera noticia que tengo. No me entero mucho del plan electoral de los diferentes partidos, pero tendría que mirarlo. Y es que confluyen muchos, por eso esta app ha seleccionado los temas a través de asociaciones juveniles de toda Europa para que luego un algoritmo muy extendido, basado en la transparencia, discierna. Hemos ido afinando la selección de preguntas finales para que estén equilibradas y no beneficien a ningún partido político en concreto. Son políticas concretas que son relevantes para la juventud. Claro, yo lo miro desde la perspectiva de mi edad, me parece un poco tonto. Yo es que creo que los seres humanos tenemos una capacidad de raciocinio y de reflexión que no necesitamos ninguna aplicación. Pero si ya es difícil para la mayoría conocer bien programas y propuestas, ¿cuánto más no lo será para jóvenes de apenas 19 años en plenos exámenes y que no suelen informarse por medios tradicionales? ¿Qué deberían buscar? Cosas tan respetables como es votar a este partido me cuesta más a mi bolsillo. Esto va de acuerdo con mi ideología, que al final en muchas ocasiones es el algodón no engañan. Con todo, la juventud aumentó su participación en las últimas europeas y a esta app se incorpora un usuario nuevo cada 30 segundos. Últimamente el debate público... Estas imágenes corresponden a los minutos posteriores a un ataque lanzado por el ejército israelí contra el hospital Kamal Adwan, al norte de Gaza. El personal sanitario tuvo que huir de la zona atacada, llevándose con ellos a muchos pacientes. Según los testigos, al menos 3 misiles hicieron impacto directo contra la zona de emergencia de este hospital. No se han comunicado muertes por este ataque. Varios activistas contra el cambio climático interrumpieron la convención anual en Londres de la compañía petrolera Shell. Lanzaron cánticos contra esta empresa a la que acusan de asesinar a cientos de especies en sus extracciones de materia prima. En esta reunión de accionistas se rechazó un plan para reducir sus emisiones de CO2 y se apostó por aumentar la apuesta por el gas y el petróleo. Pakistán y la India sufren una anormal ola de calor en Nueva Delhi, capital del gigante hindú. Las temperaturas superaron los 47 grados centígrados, lo que obligó a medidas como esta de reparto de agua en las calles ante los problemas que hay de abastecimiento. En su vecino país, Pakistán, las temperaturas están en torno a los 40 grados y han obligado a suspender las clases, con lo que 18 millones de estudiantes no acudirán a las escuelas. Al menos 8 personas han resultado heridas leves en un accidente múltiple en la Gran Canaria 1. Hasta 6 vehículos se han visto afectados en este choque que ocurría a primera hora de la mañana a la altura de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, en dirección al sur de la isla. El accidente provocó importantes retenciones. El surfista Ayub Adadur ha fallecido cuando practicaba pesca submarina en la localidad turística de Puerto del Carmen, en Lanzarote. Los efectivos de emergencias emplearon 1 hora en técnicas de reanimación, pero sin éxito. Salvador Cruz. Según testigos presenciales, el fallecido se encontraba realizando pesca submarina en esta zona del litoral de Puerto del Carmen, donde hay varios barcos hundidos. Un acompañante de la víctima fue el que dio la voz de socorro al comprobar que bajo el agua algo no iba bien. Integrantes de un club de buceo que se encontraban en el lugar rescataron a algo más de 20 metros de profundidad al buceador, que fue trasladado hasta el pequeño muelle de Playa Chica, pero las maniobras de reanimación no dieron resultado y nada se pudo hacer por salvar su vida. Unos buzos que venían de regreso a la base que estaba en el muelle, pues se lo encontraron flotando a profundidad entre 10 y 20 metros, no sabemos exactamente cuánto, pero ahí se lo encontraron. Lo sacaron del agua,
lo llevaron hasta el muelle de la Tiñosa, pronto se pusieron a hacer las maniobras de RCP, casi una hora estuvieron con este señor, pero lamentablemente no se pudo hacer nada por él. Continúa el juicio al propietario de una empresa de construcción de Tenerife y uno de sus apoderados. Se les acusa de un delito de estafa y de apropiación indebida. Supuestamente cobraron un anticipo por unas viviendas que nunca llegaron a construirse. Este martes han declarado 10 afectados como testigos. Aseguran que pagaron hasta 30.000 euros de adelanto. Algunos han manifestado que desconocían que el proyecto carecía de licencia y del Plan General de Ordenación. Afirmaron que les mostraron los planos del proyecto y que recibieron documentos con el sello de la promotora. Se pide 6 años de prisión para los acusados y el pago de 1.200.000 euros. Nunca se entregó ninguna propiedad ni nunca se devolvió el dinero. ¿A usted cuando formalizó el contrato le avisaron que no existía un plan de ordenación que afectaba a esas parcelas? No, no me avisaron. ¿Hubiera invertido en ese caso? No. Hay un tipo de estafa que es muy común y son las estafas telefónicas. La policía advierte que ha aparecido un nuevo método de engaño conocido como spoofing, que consiste en suplantar la identidad de un banco o de la Seguridad Social para robar los datos a la víctima. Son un problema cada día más común. Porque cada vez además hay mayor utilización de la tecnología. Entonces la tecnología que produce grandes avances y grandes ayudas para todos los consumidores también es utilizada por quienes quieren estafar. Un factor, el tecnológico, que está ayudando a refinar estos engaños. Según vayan avanzando nuevos sistemas, avanzarán nuevos sistemas también de estafar. El último de todos se conoce como spoofing, una nueva técnica que los ciberdelincuentes utilizan para suplantar la identidad. A través del spoofing, los ciberdelincuentes se hacen pasar por tu banco u otra entidad para cometer lo que denominamos como phishing, robándote de este modo tus datos y accediendo a tus cuentas bancarias. Lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestro banco ya dispone de todos nuestros datos, así que por lo tanto nunca nos va a pedir las claves mediante teléfono o SMS. Por lo que si recibe una llamada sospechosa, tenga usted mucha cautela. Nunca debemos facilitar nuestros datos bancarios o nuestros datos personales. Y si tenemos dudas, hay que contrastar esa información poniéndonos en contacto con nuestro banco o nuestras compañías. Porque las estafas telefónicas se han puesto de moda y cada vez es mayor el número de personas que las sufren. El Ayuntamiento de Agaete, en Gran Canaria, ha decidido apartar de su cargo al actual jefe de la policía local como medida cautelar. Una decisión que adopta tras haber trascendido que fue condenado hace 2 años por violencia de género. El consistorio asegura que no tenía constancia de estos hechos y ya ha abierto un expediente informativo para tomar las acciones que sean pertinentes. Señala además que el juzgado no ha requerido que se aplique ninguna medida. Judicialmente tenemos que plantearnos la inhabilitación y suspensión de cargo público, pero en el caso de no contener toda la sentencia, que al parecer fue de conformidad, desde luego el Ayuntamiento de Agaete tiene el deber de incoar un expediente administrativo por una falta muy grave conforme a la Ley Canaria de Coordinación de Policías Locales, que es haber cometido delito doloso. Las instituciones públicas deben ser las primeras que a través de la dicción, pero sobre todo y ante todo a través de sus actuaciones, sean intolerables con la violencia de género. Crece la ciberdelincuencia. En el primer trimestre del año ha aumentado un 3,5% en España con respecto al año anterior. Pues aquí en Canarias este aumento ha sido mayor, hasta un 20% han aumentado este tipo de delitos. El desconocimiento es una de las causas que ha hecho crecer las cifras. Brindar un dispositivo a uno o a una menor puede que estemos abriendo la puerta de nuestra casa a información, a documentación que puede ser pues para una estafa o para cualquier otro delito, porque pueden conocer dónde vivimos, porque pueden tener información propia. Somos más vulnerables ante las pantallas y también más reticentes a la hora de denunciar. Es muy importante también, si hay algún tipo de acoso, de ciberacoso, que no bloqueen inmediatamente del susto, sino que en un momento dado verifiquen con alguna profesional cómo poder recoger la evidencia. Otra de las amenazas proviene de la inteligencia artificial. Pueden clonar nuestra voz. O pueden clonar nuestro cuerpo, pueden manipular imágenes, pueden manipular audios, y eso está suponiendo estafas. En muchos casos, muchas veces a gente mayor. Hay estafas que tienen que ver con esto, ¿no? Con que parece que su hijo o es su nieto el que les está contactando. La asociación Opciónate asesora en todas las cuestiones de acoso y violencia online.
Esta mañana acudía el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, a los juzgados para declarar por el caso Congreso del Lujo. Se investiga si García, la exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, y más investigados, entre los que se encuentran las interventoras de los dos ayuntamientos, las hermanas Naya, cometieron prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. La investigación se centra en la adjudicación de la organización del Congreso de Altos Funcionarios que se celebró en Maspalomas en noviembre de 2022. Mucho hincapié en aclarar todo aquello que se dice en la calle que no es real. Por ejemplo, se adjudicó la adjudicación directa. Eso no es verdad. No hay una adjudicación directa a dedo, todo lo contrario, hay una publicación. Creo que he sido muy correcta y transparente en toda mi gestión y, hombre, quedarte con un sello de que te gastas el dinero público en una fiesta para funcionarios, pues no es nada agradable. Los 4 meses de verano son para las empresas de trabajo temporal meses de mucha oferta y demanda. Desde mitad de mayo, en ADECO, por ejemplo, tienen activas más de 5.000 ofertas. Los sectores con más necesidades para cubrir es vacantes en las islas, el turístico y el hostelero. Con el verano llega la mayor campaña de contratación temporal en las islas, nuevos empleos de junio a septiembre, aunque las empresas comienzan desde mitad de mayo a presentar sus necesidades en agencias como esta. Ya tienen más de 5.000 ofertas activas para los próximos 4 meses. Perfiles, sobre todo perfiles más demandados, digamos, pueden ser de hostelería, turismo, tales como camareros, camareras, camareras de piso, ayudantes de cocina. Luego en el sector de, por ejemplo, contact center también, un perfil muy demandado, agentes de venta. Pero también hay puestos de trabajo que se quedan sin cubrir por falta de personal cualificado. Se ha incrementado lo que es la complicación para cubrir perfiles. Antes eran, digamos, nuestras consultoras tenían que hacer menos gestiones. Los perfiles, digamos, complicados, electromecánicos, conductores, por ejemplo, con carnet C. Las expectativas para este verano son buenas. En ADECO en el último año han encontrado trabajo más de 35.000 jóvenes y más de 25.000 personas mayores de 45 años. Candidatos y candidatas adecuados, si funcionan bien, hay muchas posibilidades de que luego se queden en las empresas. Puerta de entrada temporal al mercado laboral que puede dar en algunos casos esa tan ansiada estabilidad profesional. Los estudiantes de segundo de bachillerato de Canarias ya se están preparando la prueba de acceso a la universidad. Comenzarán en junio. El próximo 5 de junio la Universidad de La Laguna acogerá la prueba de la BAU, que este año cuenta con alguna novedad. Los estudiantes podrán elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía para examinarse en la fase de acceso. La mayor dificultad sobre todo es un poco y más estos años, la incertidumbre acerca de qué preguntas me van a hacer según qué asignatura, más en años como este donde hemos tenido un cambio en la ley educativa. Desde hace días los alumnos han comenzado a prepararse la evaluación y lo perciben como un proceso largo y estresante. El primero de bachillerato es donde dejas de aprender del todo, por decirlo así, y ya después segundo bachillerato enfocado únicamente a la BAU. Desde el primero bachillerato diría yo, porque ya te están nombrando la palabra de BAU desde primero, entonces como ya te lo tienes más mentalizado. Si es verdad que en segundo te centran más en EBAU. Se estima que 5.000 jóvenes se presentarán a la convocatoria ordinaria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El prototipo del telescopio de gran tamaño de la red Cherenkov, ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, ya no se encuentra tan solo. Esta estructura parabólica de espejo de 18 toneladas, perteneciente al telescopio de gran tamaño 4, ya se ha levantado con éxito sobre su estructura inferior con la ayuda de una grúa de 200 toneladas, al mismo tiempo que se avanza en la construcción de los grandes telescopios 2 y 3. En total, son 3 infraestructuras que acompañarán al primero de los telescopios de esta red, que fue inaugurado en 2018 y ya está ofreciendo resultados científicos. Se espera que los trabajos estén concluidos a principios de 2026. Desde la piña reña hasta la pizza italiana, este martes se inauguraba una nueva edición de Gastrocanarias en el recinto ferial de Tenerife, el mayor evento culinario del archipiélago con más de 200 puestos para disfrutar de lo mejor de la gastronomía. Aquí podemos ver cómo elaboran la que podría ser la mejor pizza de Canarias. Campeonatos de todo tipo, de tapas, de bocadillos, de hamburguesas, de coctelería acrobática. Aprender de ellos no es fácil, pero anoten esta receta para días de calor. Un tequila 100% orgánico, sin ningún tipo de aditivo, puré de mango. Todo a la batidora
No hace falta más, un cóctel perfecto, fresco, rico y para el verano. Que nos puede servir Lucy, una robot con dotes de camarera. Sirve para hacer de runner en los restaurantes y dar apoyo al personal de sala, para que el personal de sala pueda mantenerse en sala sin tener que ir a hacer desplazamientos a cocina o a barra constantemente, ¿no? ¿Tiene como para servir hasta 4 bandejas? 4 bandejas con 15 kilos por bandeja. Y donde podrían caber todos estos dots en sus múltiples versiones. Desde chocolate, fresa, tenemos ahora uno que está muy en tendencia, que es el sabor pistacho, que tiene 8 inyecciones de crema mascarpone con crema de pistacho. Y ya trabajamos con marcas como Lotus y también Chupa Chups. Pero ojo, porque Gastrocanarias no existiría como tal sin el producto hecho en las islas. Detrás de cada producto de esto pues hay familia, hay mucha historia, hay paisajes que se elaboran, hay economía. Hasta el jueves, oportunidad para saborear el 9º Salón Gastronómico de Canarias. Con el programa Una Hora Menos, cerca de los pueblos de Canarias, con una nueva recreación virtual. Y Victorio Pérez, buenas noches, ya lo echábamos de menos, esa visita al mercado. Solo nos falta Alcaraz, también a nosotros. Tenemos un programa, ya lo ves Pilar, cargado de contenidos en esta noche de martes y claro, la visita al mercado es obligada cada semana. Y en esta ocasión hemos encontrado berberechos. El kilo de esta riqueza del mar está a unos 32 euros aproximadamente. Es un manjar marino con una gran fuente de proteínas. Y por otro lado tenemos el hibisco, originario de Asia y reduce el colesterol. Además tenemos muchas historias de nuestros pueblos y nuestra gente. Les esperamos después, en Una Hora Menos. Enseguida estamos con los compañeros. Puede que hayan acudido alguna vez a un candlelight, son conciertos a la luz de las velas interpretados por músicos en vivo en lugares emblemáticos. Se lleva a cabo en distintas ciudades del mundo con un aforo muy reducido. Esta noche tenía lugar uno de estos conciertos intimistas, en esta ocasión en el Gabinete Literario, en Las Palmas de Gran Canaria. Los asistentes han podido disfrutar de las 4 estaciones de Vivaldi, interpretada por el cuarteto de cuerda Animus. Con música nos despedimos, les dejamos ya con los deportes. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche.